Continuando con la agenda, ahora tenemos el gusto de presentar a Alberto Ñeco, quien es director ejecutivo de Proinversión, para que nos dé el discurso de inauguración. Un fuerte aplauso para él. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a esta audiencia y poder conversarles y comentarles un poco sobre este reto tan importante que tenemos en el país, que enfrentamos ya desde hace bastante tiempo y que es en realidad un reto global. Es el reto de la generación de infraestructura para poder cubrir los servicios necesarios, para poder sostener la productividad, el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Es un reto complejo porque requiere de la interacción entre el sector privado y el sector público, y aún todavía más complejo requiere de la interacción entre el mismo sector público. Y esto también requiere del desarrollo de capacidades, el desarrollo de conocimiento y yo creo sobre todo un tema de actitud. Y con eso les quería comentar un poco sobre el estado actual de la problemática y un poco lo que venimos haciendo en los diversos ámbitos. El primero es un país completamente conocido para todos, es la estimación de la brecha en infraestructura. Todos sabemos que esto está alrededor de los 160.000 millones de dólares, distribuido básicamente en transporte, energía y telecomunicaciones. Este problema es un problema que se tiene que enfrentar tanto desde el lado público como desde el lado privado. Una buena porción de esa brecha de infraestructura debe ser cubierta por obras públicas, por infraestructura generada y liderada por el Estado. Pero una buena porción de esta también debe ser cubierta por la participación del sector privado a través de asociaciones público-privadas o la inversión privada directa. En ese sentido, se vuelve de suma importancia poder desarrollar un ecosistema, un universo de condiciones que permitan que estos proyectos se vuelvan realidad. Que se genere confianza, se genere prestigio, se genere predictibilidad tanto en ambos lados de la mesa. Esta brecha por sectores, en realidad lo que mide es la falta de servicios. Hace poco atendía una presentación donde Alonso Segura explicaba cómo es que el Perú a nivel de la región es uno de los países que más invierte porcentualmente de su PBI en infraestructura. Y cómo que a pesar de mantener esos altos niveles de inversión, con una tasa de crecimiento saludable del PBI todavía alrededor del 4 o 5%, difícilmente podríamos cubrir esta brecha en los próximos 10 o 20 años. Eso quiere decir que tenemos que concentrarnos en la productividad del capital, tenemos que concentrarnos en productos o en proyectos, que permitan incrementar su capacidad de impacto para poder cada vez cerrar esta brecha de manera acelerada y poder entregar al país lo que necesita para poder elevar la calidad de vida de todos los peruanos. El camino no es fácil y, digamos, la historia que nos acompaña es una historia que, si bien es cierto, parece presentar bastantes logros y éxitos, también nos deja bastantes preguntas, algo que comentaba justamente hace un momento Leonín. Acá vemos la evolución de adjudicaciones desde 2011 hasta el 2017 y lo que venimos avanzando en el 2018. El discurso usual aquí para mí sería contarles lo bien que venimos en el 2018, cómo ya hemos adjudicado 2.729 millones de dólares, cómo ya tenemos una cartera que se viene moviendo y venimos generando, pero a mí lo que más me preocupa es lo que viene de aquí lo que está de aquí hacia atrás, porque en esta figura, donde vemos altos montos de adjudicación, también estamos observando grandes deficiencias que en algún momento se generaron para poder entregar el servicio que requiere la población. En el 2011 vemos 4.400 millones de dólares de adjudicación, pero 2.500 de ellos fueron contratos para compra de energía de centrales hidroeléctricas. En el 2013 vemos 4.700 millones de dólares, pero 1.400 millones de esos aproximadamente están cifrados en proyectos que hoy por hoy presentan algún tipo de problemática para poder ejecutarse y llegar a entregar el servicio. Y para que no queden palabras, les puedo mencionar Chavimochic, Central Hidroeléctrica en Moyoco, Línea de Transmisión Machu Picchu, Provisur, entre otros. 2014 es todavía más complicado. Ahí vemos una barra bien bonita que el director ejecutivo de ese momento había estado feliz de presentarla, pero que hoy día a mí me toca explicarle que de esos 9.979 millones de dólares, casi 9.654 tienen problemas. Ahí está la línea 2 del metro, está la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, está el aeropuerto Chincheros, está GCP. Y así podemos seguir avanzando, porque lo que necesitamos enfocarnos hoy en día no es en la foto de adjudicaciones.
Lo que necesitamos concentrarnos hoy en día no es en qué tan rápido disparamos un contrato al mercado, sino que tenemos que concentrarnos en cuáles son las condiciones con las cuales estamos preparando ese contrato. Cuál es el trabajo previo que se ha hecho, tanto a nivel de normativa, tanto a nivel de identificación de interferencias, tanto a nivel de especificaciones técnicas, para que lo que estamos entregando, para que lo que estamos adjudicando, finalmente sea una obra y no genere el desgaste que se ha venido generando y que ha generado esas fricciones entre el sector privado y el sector público, porque no nos ponemos de acuerdo en cómo avanzar, porque no nos ponemos de acuerdo en cómo ejecutar un contrato. Si nace mal, va a crecer mal y seguramente va a tener más problemas cuando esté mayorcito. Y eso es lo que necesitamos enfocarnos hoy en día. Y todo eso en realidad viene cambiando. Y es de repente aquí para reconocer que a nivel de Latinoamérica todavía desde fuera nos ven como uno de los programas de APPs más maduros de la región. Somos el gold standard para muchos de los temas, al menos los bancos de inversión suelen decirlo así. Y muchas de las agencias de promoción nos ven como ejemplos replicables. Porque somos un programa antiguo, somos un programa que cubre todos los sectores de la economía. Y somos un programa que de alguna manera ha tenido resultados, pero en el camino tenemos esas lecciones que tenemos que aprender. Esas lecciones que si no queremos volver a repetir los errores del pasado, tenemos que incorporar. Y es justamente eso lo que tenemos hoy por hoy que enfocar y tenemos que interiorizar. Y esto es parte de lo que se viene haciendo, no es nuevo, no lo acabo de descubrir yo ni mi antecesor, esto creo que ya todo el mundo lo tiene presente y es parte de lo que se viene implementando. El cambio de la ley, la 1251 y la 1362 que acaba de salir, por ejemplo, ya permite o ya de alguna manera aterriza el hecho de que ya no se van a dar adendas contractuales a excepción de 4 excepciones que están normadas en la ley, que son los hechos sobrevinientes, pero en general no deberían haber adendas durante los primeros 3 años de un contrato. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente el periodo de cierre financiero de un contrato no se excede los 3 años. Es decir, tenemos que estructurar, al menos ese es el espíritu detrás de la norma, tenemos que estructurar proyectos que sean bancables, que sean realizables, porque si no pudiéramos realizar estos contratos, si estos contratos no son bancables, pues no deberíamos de tener postores, porque los postores en la etapa de preparación de propuesta deberían darse cuenta que no van a poder tener cierre financiero. Entonces, la presión está pasando a la preparación del proyecto y está bien. Y si esa preparación implica que vamos a ver una desaceleración en algún momento en el ritmo de adjudicaciones, pues la tendremos que enfrentar, pero porque lo que queremos hacer es no patear el problema de esta administración a la siguiente. No es sencillo y este es un problema que se da en todo el mundo. Las APPs son un mecanismo relativamente joven, se inventó en el Reino Unido, lo implementó UK, después pasó a Australia, Canadá, y aún todavía a nivel de esos países se siguen replanteando cuál es el esquema y la implementación y el rol que debe jugar una APP dentro del tema de provisión de infraestructura. Entonces tenemos que seguir caminando en ese sentido y tenemos que seguir mejorando. Y lo que queremos es justamente trabajar en ese sentido. Acá lo que vemos, ya ustedes seguramente lo conocen, pero de manera gráfica es el ciclo de vida de un proyecto de inversión, independientemente de si es obra pública o APP. Bueno, en realidad obra pública aplicarían las dos primeras etapas, pero en general el ciclo de vida de un proyecto de APP pasa por estas 5 estadios. Y lo que vemos distribuido en estos números es la cartera potencial que tenemos para el 2019, 2020, 2021, que son 8.300 millones de dólares, que están encargados de alguna manera por inversión. Ojo, aquí no están muchos de los megaproyectos que estamos discutiendo con el Ministerio de Transportes. Lo veía José que se puso un poco intranquilo, no están, no te preocupes, ya van a entrar. Pero que todavía están en la etapa de la apertura de la ventana para incorporar a la formulación. Conforme recibamos esos mandatos legales, se irán incorporando aquí. Pero claramente esto es lo que tenemos hoy por hoy. Y aquí lo que queremos identificar es cómo nos vamos comportando, ¿no? La primera etapa es la etapa de planeamiento y de programación. Esta es la etapa en la que el Ministerio debe de identificar cuáles son las prioridades, definir los planes estratégicos y decidir por dónde voy a ir, cuáles son los primeros proyectos que voy a desarrollar, qué es lo que voy a hacer con el limitado presupuesto que tengo, qué es lo que quiero desarrollar y cómo lo quiero desarrollar. ¿Cuál es mi estrategia en telecomunicaciones? ¿Hago fibra o satélite? ¿Cuál es mi estrategia en puertos? ¿Hago más puertos en la costa? ¿Hago más puertos fluviales? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la parte que le corresponde al Ministerio porque es donde tiene que definir previsibilidad. Al final de esto lo que se emite es el Informe Multianual de Inversiones, que es un documento público en donde el Ministerio determina cuáles son todos estos proyectos en donde, a través de iniciativas privadas o iniciativas estatales cofinanciadas, es decir, que requieren subsidio estatal, van a enfocar sus esfuerzos.
Se ha ido avanzando en este sentido. De hecho, la 1251 creó el tema del informe multianual y se ha ido avanzando, pero acá lo que queda pendiente es una herramienta que nos dé visibilidad a largo plazo, y ese es el Plan Nacional de Infraestructura. Una iniciativa que ya está en camino, liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que tiene que proveernos con esa guía de largo plazo que nos permita conocer a todos cuál es el enfoque estratégico del Estado respecto a los grandes problemas de infraestructura en el país. Y esto no lo estamos inventando, en realidad lo estamos haciendo en cooperación con la Embajada del Reino Unido, a través de lo que se llama el UK Task Force, donde hay varios actores invitados, entre ellos AFIN, porque lo que se está trabajando es en una metodología que nos permita definir las prioridades del país. Y que podamos darle visión de largo plazo, y que no estemos cambiando de prioridades ni estemos cambiando de urgencias de acuerdo a la agenda política o de acuerdo a la coyuntura, y que podamos trabajar en un plan de 15 o 20 años en donde podamos identificar claramente estos son los proyectos importantes para el país, y que un inversionista de largo plazo pueda decir, bueno, acá ya hay estabilidad y yo sé que no importa lo que sea en el Perú, ellos quieren desarrollar estos proyectos, y es lo que deberíamos de tener, y en eso estamos comenzando a caminar. Una vez que el Ministerio identifica estas prioridades, se inicia la etapa de formulación, que personalmente yo considero que es el talón de Aquiles dentro del sector público, porque es en donde estamos todavía más complicados tratando de definir cuál es el camino. En la formulación, básicamente lo que se hace es pasar de la necesidad al proyecto, es decir, de identificar de manera muy conceptual cuál es el problema que queremos, a hacer una evaluación de alternativas, y finalmente seleccionar una alternativa, hoy día en lo que conocemos como el INVIERTE-PE, para lo que son las iniciativas cofinanciadas. Aquí normalmente se mencionan dos grandes falencias a nivel del Estado: falta de capacidad técnica y falta de capacidad administrativa. La falta de capacidad técnica se soluciona, eso es algo que se puede contratar en el mercado, es algo que nosotros de hecho hacemos de vez en cuando los ministerios sí nos lo solicitan, y en el caso por ejemplo del Sistema Integrado de Transporte de Gas, hemos contratado a Mott McDonald's, que es una firma de ingeniería de primer nivel, que está haciendo la formulación, la evaluación técnica, y finalmente a través de un análisis completamente técnico de rentabilidad social y económica nos va a poder indicar cuál es la solución eficiente para llevar el gas de Camisea a el nodo energético sur, solucionar el tema de redundancia, la seguridad energética y la provisión de gas. Eso se puede conseguir a través de estos mecanismos, pero el tema de la capacidad administrativa para mí es mucho más complejo, y es porque estos procesos de formulación tienen que pasar por una serie de aprobaciones dentro de cada ministerio. Entonces cada vez que tenemos que avanzar en un proceso de formulación tenemos que pasar por una serie de direcciones generales, viceministerios o incluso entidades externas a los ministerios, y cada uno a veces con una visión distinta, con una pero yo lo quiero poner así, como un ánimo proactivo de opinar, siempre muy loable, y que finalmente nos van poniendo pues estas dificultades que nos van desacelerando. Acá ya hay una herramienta que esperamos pueda funcionar, se ha generado en la 1362 y venimos trabajando. El Ministerio de Economía y Finanzas también está liderando esto en el reglamento a través de la implementación de los llamados PMOs, o la Project Management Office, o las oficinas de gestión de proyectos. Ahora, acá hay que distinguir algo, y esto yo personalmente he pasado varios meses tratando de comprender bien la labor del PMO dentro de un proyecto como Panamericanos, y cómo eso se engarza dentro de un proyecto como una APP. Son cosas distintas. Los Panamericanos son obras puntuales, las APPs son contratos de largo plazo que definen una relación contractual entre el Estado y el privado por 30 años, con diversas implicancias y con responsabilidades legales y financieras residuales para ambas partes. Por lo tanto, las decisiones que se toman a nivel de un proceso de APP afectan durante la vida del proyecto a las partes. Estoy pidiendo el tiempo para que después no me jalen las orejas. Y entonces, estos procesos tienen otro nivel de complejidad. Ahora, lo que la ley va a permitir es, y esto es a elección en realidad de los ministerios o de los concedentes, es la creación de oficinas dentro de los ministerios que puedan concentrar responsabilidades, aprobaciones y autoridades para proyectos determinados. Así de esta manera es solamente una oficina la que tendría que revisar y aprobar temas de concesiones, temas viales, temas de terrenos, y poder, si quieren, consolidar en un solo punto y una sola cabeza el nivel de decisión en un proyecto. Yo considero que eso va a ayudar muchísimo a liberar
los procesos, pero sigue siendo el Estado, porque el Estado no puede tercerizar sus decisiones. El Estado no puede tercerizar la responsabilidad que asumen de la población respecto al destino y el uso de los recursos públicos. Pero esta oficina estatal, digamos, gubernamental dentro del ministerio, lo que va a tener es la capacidad de contratar a un asesor que le haga el project management, que son estas firmas como lo han hecho en Panamericanos y lo hacen a nivel mundial. Y lo que estamos discutiendo con el ministerio es que esa contratación sea tal vez a través de Proinversión. Nosotros ya venimos avanzando conversaciones con varias de estas firmas a nivel mundial, porque lo que queremos hacer es que una vez que se tenga esto ya definido, vamos a pasar a hacer algunos talleres para socializar con los ministerios y aterrizar para que todos estemos en la misma página qué es exactamente un Project Management Office, cuáles son las responsabilidades, cómo funciona, y podamos tratar o podamos buscar implementar y ayudarlos a implementar estas oficinas en un corto plazo, y de esta manera puedan comenzar a funcionar. Eso, como les comento, debería ayudar no solamente en la formulación, en realidad en todo el ciclo de vida del proyecto, pero sobre todo en este punto para poder agilizar los procesos dentro del Estado. Al final, la formulación, cuando el Estado ha terminado de hacer la evaluación de alternativas y decide que este es un proyecto que merece, digamos, que es viable socialmente y tiene una rentabilidad social y económica, social en realidad, y decide que este es un proyecto que puede recibir subsidio, pues le da el otorga lo que se llama la viabilidad. Y finalmente ahí pasa, y recién Proinversión tiene un rol activo, un rol, digamos, una competencia legal, que es hacer el informe de evaluación, que es lo que le llamamos el caso de negocios, el business case inicial. A través de ese informe de evaluación se determina si este proyecto es una APP o no, porque probablemente no tiene los requisitos para ser una APP y podría transcurrir el camino de la obra pública. Una vez determinado que es una APP, se incorpora al proceso de promoción, es decir, el Consejo Directivo lo incorpora a los proyectos de Proinversión y entra en nuestra competencia. Nuestra competencia es el número 3 y el número 4, que es la estructuración y la transacción. Proinversión es básicamente un mecanismo de licitación. Cuando el Estado decide que un proyecto tiene que ir necesita de la participación del sector privado en concesión, operación y mantenimiento, construcción y distribución de riesgos, se utiliza Proinversión. Y en ese sentido nosotros estamos usualmente trabajando o tratando de mantener una relación muy directa con los ministerios para asesorarlos y orientarlos en la generación de cartera. El pipeline que nosotros manejamos en Proinversión es el que me mandatea el ministerio o el gobierno subnacional o el gobierno regional. Y en ese sentido tratamos de ser muy proactivos con ellos para poder trabajar. De hecho, hace poco, justamente en virtud de muchas de estas interacciones, hemos logrado que el Ministerio de Salud identifique 4 proyectos que se han incorporado al IMI para poder iniciar la formulación y posteriormente la estructuración y transacción, que son proyectos que creo yo van a ser de mucho interés. En la estructuración trabajamos y en la transacción básicamente lo que hacemos es versión final de contrato, términos de referencia y aunque son las bases del proceso de promoción y de transacción, y ejecutamos finalmente la licitación. Aquí, y les voy a comentar un poco más de detalle qué es lo que venimos haciendo, hemos venido aplicando varias mejoras de manera programática, metodológica durante el último año, y que nos han llevado a mejorar la capacidad que tenemos en la preparación de estos proyectos. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero creo que por lo menos muchos de los principales issues ya los tenemos identificados. Y finalmente, ejecución contractual, que es el punto 5, es el resultado de todo lo anterior. Es el resultado de haber elegido un buen proyecto, es el resultado de haber hecho una buena formulación, es el resultado de tener un contrato que distribuye de manera eficiente los riesgos entre el público y el privado, y que finalmente permita que podamos tener un proyecto de calidad. Y un servicio, más que un proyecto, un servicio. Entregar un servicio a la población. Para eso estamos aquí, para entregar servicios a la población. En Proinversión estamos trabajando en 4 pilares estratégicos. Probablemente algunos de ustedes ya han visto estos pilares, los vengo promocionando desde hace algunos meses, pero es básicamente la manera en la que nos estamos comenzando a enfocar. Lo primero es el tema del centro de excelencia. Para poder hacer bien nuestro trabajo tenemos que volvernos en un centro de excelencia, un centro, una oficina o una unidad que prepara lo mejor que puede preparar en lo que le toca, los mejores contratos, los mejores procesos de transacción, las mejores estructuraciones, la mejor promoción. Y aquí nos estamos enfocando primero en 3 puntos principales. El primero es el tema de contratación de asesores. El Estado peruano no puede tener o no puede correr el riesgo de contratar a un asesor que no esté a nivel de los asesores que le van a traer sus postores. No puede haber disparidad de fuerzas. Nosotros, si vamos a hacer la promoción de un proyecto X, necesitamos un asesor que tenga ese nivel de experiencia, porque el postor va a traer a un asesor internacional que tiene
un buen nivel de experiencia, y si no somos capaces de tener una discusión técnica de nivel, pues no vamos a entregarle un servicio de calidad. Ahí lo que hemos hecho, que ya está hecho, es que cambiamos completamente el reglamento de contratación de asesores en proinversión. Eso lo aprobamos en un consejo directivo a fines de abril. Y un nuevo reglamento de contratación de asesores, que en realidad proinversión no está sujeto a la ley de contratación del Estado, se rige por sus propias normas. Y este reglamento lo que ha hecho es recoger varias de las experiencias que tuvimos cuando contratamos a Goldman Sachs en Michiquillay, por ejemplo, que de hecho la negociación y el contrato de Goldman creo que fue más complejo que el mismo proceso de Michiquillay, porque todo este contrato tenía tantas prácticas internacionales, temas de disclosure, temas de indemnities, que no son prácticas estándares en el Estado, que nos tomó mucho tiempo convencer y lograr las aprobaciones. El tema de gasoducto, de CICAS con Norma, con McDonald's, y el IFC, que nos está asesorando hoy por hoy en obras de cabecera. Muchas de estas cosas las incorporamos. Además trabajamos con el Banco Mundial y con nuestros asesores, con los que ya habíamos trabajado, las Big Four nos dieron mucho feedback para poder incorporar cambios en el reglamento que nos permitieran ser otra vez atractivos para los asesores de primer nivel, porque habíamos dejado de ser atractivos para asesores internacionales. Esa es la verdad. Y necesitamos volver a generar atracción en nuestro pipeline. Luego del cambio del reglamento hemos hecho varios esfuerzos, y a la vez que hacemos un roadshow para promocionar inversiones, también estamos haciendo el proceso de promoción de oportunidades con asesores. Nos reunimos con inversionistas, pero también nos reunimos con potenciales asesores técnicos y financieros, y en algunos casos legales, de primer nivel. Eso es un ongoing effort. Vamos a seguir metiéndole balas al tema, porque lo que queremos es cada vez seguir viendo mejores asesores del lado del Estado. Luego tenemos el tema de estandarización del contrato. Esto era una necesidad que se caía de madura. Necesitábamos un contrato estándar, algo que le permitiera dar predictibilidad al postor, a los inversionistas, sobre cuál es la visión que tiene el Estado sobre la forma en la que contratamos e interactúa con el privado. ¿Cuál es su política sobre terminación anticipada, bienes de la concesión, equilibrio económico-financiero, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, aquí lo que pretendemos hacer es tener cláusulas estándar, porque obviamente no podemos tener un solo contrato para todo lo que hacemos, pero por lo menos diferentes alternativas de cláusulas para las secciones del contrato que nos permitan dar previsibilidad al mercado. Y este es un proceso que ya está encaminado. Nosotros a fines de este mes debemos estar ya dando la adjudicación de la buena pro. Tenemos una lista corta de asesores, de firmas legales internacionales, se los puedo mencionar. Está Allen & Overy, White & Case, Meyer Brown, Squire Patton Boggs y Hogan Lovells. Son las 5 firmas que ya entregaron sus credenciales y están precalificadas, y que van a entregar ofertas a fin de mes para poder finalmente lanzar un proceso que va a ser un proceso iterativo, donde vamos a socializar los cambios y vamos a ir avanzando. Seguramente va a ser un proceso largo. Para ustedes que hayan visto un contrato de concesión, normalmente es un contrato de concesión, pero lo que vamos a hacer es ir caminando paso por paso, y conforme vayamos avanzando vamos a ir entregando estos avances al mercado para ir implementando. Y el control de calidad, lo que hemos hecho, y es un tema más interno, hemos alineado la manera en la que funcionan los pasos de aprobación. Funcionamos de repente ahora más parecido a un banco o a una empresa de asesoría financiera o externa, porque pasamos por comités especiales, comités externos, hay directores de portafolio que de alguna manera estandarizan y homogenizan la visión sobre los proyectos. Y finalmente, otro tema que hemos hecho es que hemos reestructurado los comités especiales en proinversión. Ahora son comités sectoriales que nos van a permitir tener mayor especialización. Y finalmente hemos implementado una herramienta de uso interno del Estado, pero que nos está siendo muy exitosa, que es el monitor online de proyectos. Tenemos ahora una herramienta online que permite ver a todos los funcionarios estatales que firman un convenio de confidencialidad el estatus hemos actualizado del avance de los proyectos, los puntos pendientes, etc. Y sobre ese monitor de proyectos tenemos una reunión semanal con los ministerios con los que tenemos mayor cartera, hacemos seguimiento de los proyectos, y yo le informo a los ministros de cada sector semanalmente de los avances. En el tema de impulso de la inversión privada, aquí lo que nosotros tratamos es de mantener, además de todo esto que hacemos de promocionar proyectos y estructurar proyectos de calidad, también nos toca defender de alguna manera el marco y la herramienta de las APPs y de la inversión privada, porque la irresponsabilidad que se pueda generar en la preparación de un proyecto finalmente va a golpear la reputación del mecanismo en la población, y si no somos capaces de hacer que la población acepte estos mecanismos o entienda el beneficio, eventualmente otras presiones pueden acabar jugándonos en contra.
Una de las cosas que hemos hecho es trabajar de manera muy temprana en el tema de gestión social y ambiental. Antes la gestión social y ambiental era un tema que se veía más que nada para apagar incendios, porque tenemos una unidad muy pequeñita de gestión social y ambiental que no daba para cubrir toda la cartera de proyectos, son más de 50. Hoy por hoy hemos reforzado, y lo que tenemos ahora es una metodología que introduce e inserta dentro del mismo ciclo de gestión del proyecto la evaluación social y ambiental de los mismos. Y esto para nosotros fue clave, esto fue parte de la experiencia que levantamos a través de los últimos proyectos grandes que hicimos. En el caso de Michiquillay, por ejemplo, finalmente, después de un proceso de socialización que pasó por más de 25 talleres, yo personalmente fui a las reuniones de cierre con los presidentes de las comunidades y las comunidades para llegar a los acuerdos sociales, una socialización muy intensa dentro del área de influencia, logramos apoyo de las comunidades. Yo siempre lo cuento como me parece anecdótico, pero a mí me parece fabuloso que en el carnaval de Cajamarca, la comunidad de Michiquillay y La Encañada habían desfilado con unos polos que decían apoyamos a la inversión privada. Yo tengo el mío guardado en mi escritorio y probablemente sea el recuerdo más valioso que me voy a llevar de mi paso por el sector público. Es verdad que yo creo que el 99% de los problemas que enfrentamos en temas sociales en los proyectos son asimetrías de información. Esas pequeñas brechas en donde no somos capaces de informar cuáles son los alcances y los beneficios de un proyecto, que luego se amplifican o por simplemente desconocimiento o porque hay intereses en contra que aprovechan de esos espacios. En Petata indica que hemos hecho un trabajo similar, más de 150 talleres, 80 reuniones con entidades. Yo he dado un par de conferencias también en la Universidad del Altiplano, hemos repartido volantes a través de los recibos de luz, etc. Y hemos pasado a una situación en donde había mucha desconfianza sobre el tema del APP, a una situación en la que hoy en día ya hay mucho mayor fe. Incluso yo siempre lo comento a mi director de proyectos, que a fines del año pasado lo querían crucificar, hace un par de meses le dieron la medalla de la ciudad de Juliaca. Es solamente ese trabajo de comunicación y de socialización para que se entienda cuáles son los pasos, cómo vamos a avanzar y cuáles son los beneficios. Luego, en el tema de fomentar la inversión descentralizada, y ese es un tema que nosotros manejamos en Proinversión, que no es una de nuestras funciones más conocidas, pero tenemos un equipo que funciona completamente dedicado al soporte del desarrollo de proyectos de inversión privada en gobiernos regionales. Ellos, además del tema de ver obra por impuestos, también asisten a los gobiernos regionales en proyectos más pequeños, básicamente proyectos inactivos, para que puedan generar sus propias OPIPs, sus propias oficinas de promoción de inversión privada, y a través de convenios con Proinversión, que hacemos un poco el hand-holding en el proceso, los ayudamos a transar. Tenemos un piloto, ya tenemos alrededor de 7 proyectos en donde estamos colaborando con gobiernos regionales. De hecho, uno de ellos en Pacasmayo ya se adjudicó, que son unas viviendas de interés social bajo el proyecto Mi Vivienda y Techo Propio, donde el municipio ha tomado un terreno y lo sacó en un proyecto en activo para que una empresa privada desarrolle un complejo habitacional de residencias sociales. Y nosotros los ayudamos desde la identificación del proceso, la preparación, etc. Y así venimos trabajando con varios gobiernos, y sobre todo en este año, que es un año complejo para la inversión descentralizada, porque es el año electoral, un año en donde los que se van no quieren hacer nada nuevo y los que se vienen se van a demorar un tiempo en entender cómo funcionan las cosas. Estamos tratando de trabajar sobre todo con autoridades electas. Ya tenemos todo un programa de acá hasta diciembre para poder tener talleres con los nuevos gobernadores regionales, con algunos alcaldes provinciales, etcétera, para poder ir introduciéndolos al marco de la inversión privada y también ir haciéndole una presentación, digamos, del pipeline de proyectos que vienen de alguna manera recomendados por Proinversión y no necesariamente por el antecesor, para ver si es que eso los hace más digeribles. En temas de estrategia comercial, no hay que olvidar que es el tercer pilar, que dentro del universo de oficinas y de autoridades, de agencias que existen en el sector público, Proinversión probablemente es la que tiene el mayor know-how y experiencia en interrelación con el sector privado. Y eso es algo que tenemos que mantener y desarrollar, porque al final del día depende de los financistas, de los inversionistas, de los operadores, la capacidad que tenemos nosotros de entregar nuestros proyectos. Y en ese sentido, lo que hemos hecho en este último año ha sido cambiar la metodología bajo la que trabajábamos cuando hacíamos nuestros roadshows, cambiar la manera en la que trabajamos con nuestros inversionistas y ser un poco más metodológicos. Ahora pasamos por una etapa de identificación, segmentación y fidelización, y cada uno de los inversionistas, de acuerdo a la propuesta de valor que requieren por, digamos, el sector en el que operan, se les mantiene actualizados con información precisa sobre los proyectos que ellos quieren ver. De esa manera vamos cubriendo áreas y vamos cubriendo también geografías, y conforme vamos cubriendo geografías vamos enfocándonos en aquellas en donde no hemos estado, y así hacemos más eficiente el gasto. El cuarto punto es el punto institucional, porque todo esto de lo que les estoy contando finalmente tiene que ser sostenible en el tiempo.
tiene que ser algo que perdure, y para eso necesitamos no solamente cambiar las herramientas, sino también las estructuras. Y lo que ahora estamos haciendo es pensando, y aún una vez después de este año haber identificado muchos de los problemas que teníamos, haber identificado muchas de las soluciones, haber dado mucho de los inicios de las soluciones transaccionales, comenzar a pensar en cómo hacemos que esas soluciones transaccionales se vuelvan también ya soluciones estructurales, y cómo reacomodamos la visión para que se alineen sobre estas guías. Hay cosas que nos faltan desarrollar que son básicas, como KPIs, algún tipo de dashboard, algo de saber y poder mostrar cuáles son en realidad nuestra capacidad de generar impacto en la población, que esperamos podamos desarrollar una vez que hayamos terminado esta última etapa que acabamos de iniciar en realidad hace unos meses. Solamente porque me da mucho gusto hacerlo y no lo había hecho antes, les voy a mencionar que todo esto nos ha permitido durante este año recibir 5 reconocimientos internacionales. Hemos sido reconocidos como el mejor equipo de promoción de la inversión directa en el 2018 en Latinoamérica por la revista Capital Finance, por el CGLA de Oracle, nos reconoció en el proyecto de Peter Titicaca como mejor proyecto de infraestructura social del año. El BID nos otorgó un premio por el proyecto de APP en el sector salud, eso el proyecto que estamos trabajando en el Hospital de Alta Complejidad de Piura. Y de European nos acaba de comunicar hace unas semanas que hemos sido seleccionados como el mejor programa de infraestructura en APP del año 2018 en Latinoamérica y el destino de inversión internacional más atractivo en la región. En realidad, más que esto, a mí lo que más me emociona es haber podido sacar mi chiquilla en 6 meses, haber podido hacer del puerto de Salaverry una realidad ya hoy en día con un contrato firmado, haber avanzado con la Petar Titicaca al punto en el que tenemos ya 5 postores con carta de intención, carta fianza ya ingresada y que van a participar en la adjudicación directa. Y esto solamente es un resultado que logramos cuando hacemos eso. Y finalmente, para comentarles algo que siempre comento porque es interesante y porque es parte de lo que hacemos, Obra por Impuestos. En el caso de Obra por Impuestos, nosotros tenemos un rol de promoción. Nosotros unimos o somos, si quieren, la bisagra entre el sector privado y el sector público. Obra por Impuestos este año cumple 10 años del mecanismo y ya hemos superado los 4.100 millones de soles en montos de inversión. Estamos beneficiando a través de obras a lo largo de todo el territorio nacional a más de 15 millones de peruanos. Y algo muy importante, 85% de la inversión realizada a través de Obras por Impuestos se hace a través de gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales. Es una herramienta por excelencia para descentralizar y mejorar la capacidad de inversión pública en las regiones. Este año fue un año complejo, porque este es un año de elecciones, un año en donde nuestros principales partners, nuestros principales clientes, que eran los gobiernos subnacionales, están enfocados en otra cosa. Por eso es que este año nos enfocamos en una estrategia distinta y nos enfocamos en adjudicaciones a través del gobierno nacional, porque a partir del 2014, me parece, 2015, ya podemos hacer obra por impuestos con los ministerios. Entonces, este año el 50% de lo que pensamos adjudicar se va a haber hecho a través de ministerios o gobiernos nacionales. El próximo año esperamos realizar todavía mucho más porque ya hay iniciativas en el sector privado para mejorar el mecanismo, ya tenemos a los ministerios más enganchados con el mecanismo y esperamos poder retomar el tema con los gobiernos subnacionales. Cosas que hemos hecho este año muy importantes, bueno, además de hacer todo el tema de promoción, este ha sido el año en que hemos hecho la primera adjudicación de una obra por impuestos para una universidad nacional. El mecanismo siempre estuvo abierto en universidades nacionales, pero no habíamos encontrado proyectos lo suficientemente preparados y los financistas. Ya tenemos uno que es el de la UNSA, en un centro de educación digamos, regional descentralizada. Y luego también este año hicimos el primer proyecto a través de Juegos Panamericanos, que es el proyecto de alto rendimiento del surf para el MTC. Este año han entrado 8 nuevas empresas a usar el mecanismo de OXI. Esperamos que sean 10 para el fin de año, esa es la meta, y poder seguir socializando, porque en realidad este es un mecanismo que a muchos les puede parecer como una especie de caja negra, pero es uno de los más regulados y de los más transparentes que existen en el sector público. Yo les alentaría para que, si tienen interés, pues nos contacten y podamos conversar un poco más, porque además esta es una de las mejores herramientas que puede tener una empresa para tener relación con la comunidad, para comportamitos corporativos sociales, ¿no? Yo he ido a algunas inauguraciones de estas obras durante el año, recuerdo mucho una en Cusco, en San Sebastián, al lado del aeropuerto, donde fuimos a inaugurar un colegio para primaria y secundaria de señoritos, que estaba justo a unas cuadras del colegio antiguo. El colegio nuevo es hermoso, es grande, es moderno. El colegio antiguo, a uno, la primera pregunta que uno se hace es cómo entraban todos esos niños, cómo entraban en ese de aquí, porque el otro era chiquitito y hacinado. Y todas las personas, los chicos, estaban con unos grandes carteles que decían gracias BCP, o era el colegio del BCP.
Al momento de dar los discursos, incluso a mí casi no me aplaudieron, el gerente de BCP se lo querían llevar en andas. Y para mí eso es súper importante porque grafica justamente cuál es el nivel de impacto y el nivel de compromiso y el nivel de socialización, cómo pueden ayudar a que la marca, a la empresa, se relacione directamente con la comunidad y para que la empresa también sepa exactamente en dónde están yendo mis impuestos, porque esta es una forma en donde yo puedo decir, voy a pagar 100, de esos 100, 50 están yendo exactamente a esa hora porque yo los he invertido. Y con eso, agradecerles por su tiempo y muchas gracias.